Hola, bienvenidos a mi podcast Hablando con Sentido. Yo soy Leticia Roma y el tema de hoy, paranormal. No tengo que explicar lo que significa paranormal, ¿verdad? La mayoría de ustedes entienden que paranormal es cualquier sonido que viene más allá de lo que uno no entiende, alguna visión, que puedes ver fantasmas, que puedes escuchar movimientos, puedes ver sombras, puedes tener un sexto sentido para captar eso que literalmente no podemos ver. Pues yo tengo ese don. Quisiera no haber nacido con él, pero lo tengo. Y es por eso que estoy incluyendo estos temas. Estoy grabando de noche, cosa que no quería hacer, porque ustedes saben que de día también se pueden percibir las situaciones paranormales, pero de noche es como que está en su ambiente y es remover energías. Vamos a ver cómo me va hoy, después de grabar, si puedo dormir tranquila. Ya les contaré en otro episodio de Paranormal. Desde niña siempre tuve este sentimiento de que lo que yo veía y escuchaba eran puras fantasías, imaginaciones mías. ¿Por qué? Porque soy una persona que tiene una mentalidad con una revolución brava. No todo el mundo lo tiene así o no todo el mundo lo ha tenido desde nacimiento como yo. ¿Cuándo fue la primera vez que yo miré fantasmas? Yo creo que tendría como 3 años. Desde muy pequeña yo escuchaba voces y veía sombras y escuchaba a alguien que me llamaba. De hecho, las primeras memorias así muy frescas que tengo es cuando íbamos a la casa de mi abuela, mamá de mi padre, y ahí podía yo ver fantasmas. De ahí fue donde escribí un libro que próximamente lo sacaré en Amazon. Y se llama La Hacienda Encantada. Pronto lo van a ver. Ese libro tiene cosas de fantasía y mucha realidad que yo vivía y que es la que les voy a contar. Yo recuerdo que me asomaba a los espejos y podía ver esqueletos, podía ver fantasmas caminando por la casa, por lo que fue la hacienda de mi abuela, porque vivió muchas cosas en el tiempo de la revolución y supongo que muchas muertes también. Y también escuchaba gallos que no existían y escuchaba carretas en la noche, como esos carruajes viejos que pasan sobre las calles empedradas, que los cascos de las patas de los caballos van haciendo clac, 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 así en las piedras. Y yo me levantaba, eran como las 3 de la mañana siempre, y escuchaba ese ruido. Primero escuchaba el gallo a las 3 de la mañana, ahí en la ventana, por el lado de la calle, y después escuchaba la carreta que pasaba. Mi padre me dice, después de muchos años, que esa carreta la escuchaba mucha gente. Nunca me asomé porque las ventanas de la casa de con mi abuela eran tipo ventanas como si fueran vitrales, algo así. Y además yo era demasiado pequeña y no alcanzaba a ver tampoco. Por supuesto que no me iba a levantar de la cama para ir a ver qué es lo que había allá afuera. Obvio que no. Cuando pasa el tiempo, pues yo sigo viendo más cosas y he tenido muchas experiencias. Y a los 18 años como que se abrió ese tercer ojo que tenemos y alcancé a ver más cosas, a escuchar más cosas. Pero esa es otra situación que les voy a contar en otro paranormal. ¿Cómo veo los fantasmas? No como en las películas. Yo lo veo como, más bien es como que mi mente y mi cuerpo perciben la energía de ese ser y me lo transmiten en la mente y me dicen exactamente si es hombre, si es mujer, si es un animal, si es algo que nunca fue humano o cualquier otra situación, si son sombras o qué. El, Cuando yo era niña veía fantasmas y los hacía a un lado y los ignoraba y por eso me volvía temerosa de poner mis pies debajo de la cama eh, en la noche para ir a dormir o el closet abierto o simplemente estar sola en la oscuridad a pesar de que
creo que tengo lo que llaman visión nocturna, que puedes caminar sin problemas en la oscuridad. Pero algo que está pasando aquí en casa, que eso es lo que precisamente quería yo hablar, era que cuando yo me vine a vivir a esta casa, resulta que yo sabía que existía algo en el ático. Mm, Podía percibir que era como una especie de mujer de cabello largo y dedos muy largos. Y ese ser se mantenía en el ático. Pero aquí no estaba en la casa nunca. Cuando mi nieta vino a vivir aquí a casa con nosotros, ella es una nena pequeña, empecé a sentir algo alrededor de nosotros y empecé a ver una sombra más seguido y más seguido y más seguido. Yo sabía que lo que estaba en el ático había bajado al nivel a donde estamos viviendo ahora, precisamente por mi nieta, porque ella es una nena e inocente. ¿Qué es lo que hay en casa? Es lo que llaman la sombra, un caminante, que en realidad no tiene figura, pero se puede transformar. ¿Cómo lo supe? Porque sin querer preguntar a la niña, me di cuenta que esa sombra le picaba en la costilla o en el brazo a la niña y quería que le pusiera atención, pero yo la distraía y la movía de ahí para que no le pusiera la atención. La niña llegó muchas veces a decirle, déjame en paz, ¿cómo molestas? Y yo sabiendo lo que estaba pasando, hacía como que no pasaba nada y me hacía a un lado. ¿Qué es lo que pasó después? Que esa sombra se asomó a la puerta a la orillita de mi puerta que estaba entrecerrada y miré sus ojos como mirando de lado y me hizo un gruñido y me azotó la puerta, así como que quiso azotarla y al final la azotó. Y yo ya estaba sola en mi habitación, la niña se había venido con mi hijo aquí a la sala. Días después eso continuaba y yo podía sentir que eso me picaba una costilla o me pasaba como un dedo en la planta de mi pie porque solo dormí sin calcetines o me movían el cabello o me jalaba la cobija, pero hoy traté de ignorarlo porque pues no me da miedo. Más bien me preocupaba por mi nieta. Qué bueno que ya no están conmigo porque ella ya no tiene que pasar eso más. Un día estaba caminando yo de noche, traía a la niña de mano porque veníamos de mi cuarto a la sala y de pronto como una sombra gigante, o sea, gigante porque yo mido 5'2". Esa sombra estaba mucho más alto que yo, medía como unos 6'4". Se paró de pronto enfrente de mí y yo hice como que no lo vi y le dije a la nena, vente, vamos a dormir, porque ahí estaba su cama y yo la tenía que cuidar para que su padre fuera a trabajar. Hice como que no estaba. En otra ocasión era una mujer la que estaba ahí y siempre la veía pasar y venía, pero siempre en forma de sombra. Pero yo sabía que se transformaba en lo que necesitaba. Un día mi nieta me dijo, oh, yo veo una cosa aquí en la casa como un animal. Y le pregunté cómo que un animal. Sí, tiene ojos brillantes y se arrastra como si fuera un animal. Entonces le pregunté, ¿y qué haces tú? Solo me tapo hasta arriba de la cabeza y abrazo a mi papá porque le tengo miedo. Tengo que decir que la niña ve muchas películas de miedo que yo jamás miraría y que a ella le encantan. No tengo la menor idea de por qué, pero de que tiene la sensibilidad igual que yo, la tiene. Que no me gusta que haya pasado eso con ella, pues ni hablar, es lo que es. Hablé con mi hijo y le expliqué lo que estaba pasando y me dijo, no, mamá, aquí no pasa nada. Le dije, ok, pon atención a lo que está pasando con tu hija porque puede ser peligroso para ella. Ella es inocente, no queremos que pase nada aquí. Ya se escuchan ruidos. Creo que fue mala idea grabar de noche. Pero ni modo, ya empecé, no puedo hacer más. Ok, entonces pasó que pues mi hijo se fue y la sombra estaba ahí todavía. Ya no me tocaba, ya no pasaba la mano, ya no movía cosas, pero yo la veía que pasaba de un lado a otro, de la sala al comedor o a mi habitación constantemente.
Entonces yo cansada de todo eso, un día le dije, ¿sabes qué? Tú no perteneces aquí. ¿Por qué no te regresas de donde vienes? Este es mi hogar. Esta es mi casa y no te quiero aquí. La situación se calmó. No se fue. Todavía anda por ahí dando vueltas. Sí, no tengo miedo, pero a veces llega a ponerme la piel chinita. Pero ya no me molesta, ya no la siento seguido, no me da miedo estar sola en casa. Pero yo creo que todo esto se calmó más que nada porque ya no hay una nena o un bebé o un niño inocente en casa. Que las sombras lo que suelen hacer es perseguir a las personas que tienen miedo y se transforman de acuerdo a cómo creen que pueden asustarte a ti. No es nada gracioso eso, de hecho es un poquito incómodo vivir con eso, pero es algo que está en todas partes. Una de las cosas que yo me di cuenta con el tiempo, por supuesto, es que no puedes correr de tu don. Si tú percibes fantasmas, si tú ves sombras, si tú sientes que hay gente muerta, demonios o demás, no puedes correr. No significa que tengas que vivir con eso, pero lo que sí te puedo decir es que están en todas partes, de todos tamaños, de todo tipo. Es cierto que no todo mundo tiene esa sensibilidad abierta, pero todos tenemos la posibilidad de verlo. Mis hijos la tienen, pero ellos prefieren ignorarlo y qué bueno, porque no es algo muy agradable. De verdad que yo a veces quisiera, bueno, voy a ayudarle a la gente con esto, ¿no? Para ver si tienen fantasmas en casa. Pero ¿y después qué? O sea, yo no soy bruja, ni trabajo nada en paranormal, ni tampoco quiero hacerlo, pero tengo muchas experiencias sobre eso, experiencias personales y no personales. Ok, vamos a hablar de un tema, por ejemplo. Un día estaba una señora diciéndome, Leticia, que puedo quedarme en tu casa, mi hija y yo les pregunté por qué. Es que en la casa estamos ella y yo y está sonando un piano. Y le dije, entonces tienes un piano en casa y alguien lo está tocando. Y ella me dijo, no, estamos solas. Y el piano no tiene batería y no está conectado. Le dije, ok, vamos a tu casa. Fuimos a su casa y lo primero que sentí al entrar fue que la piel se me erizó, como le llaman comúnmente piel de gallina. Cuando estábamos ahí, yo le dije, hay algo en tu casa y es una mujer y no sé por qué está aquí, pero procuren no estar sola, traigan agua bendita, bla, 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 lo común, pongan los cristos, bla, bla, bla. No siempre funcionan, no tiene nada que ver con religión esto, porque no son demonios. Tal vez los demonios funcionen, no sé, yo no soy experta en esto. Solo puedo decir lo que yo he vivido. En cada paranormal voy a contar historias diferentes. Total, esta señora se quedó en casa hasta que llegaron sus hijos y llegó su esposo y le contaron lo que pasó. Y él dijo, no, no pasa nada. Pero sí pasaba, porque en su apartamento había una mujer que les lloraba, algo parecido a la Llorona. Se le aparecía al hijo mayor, se le aparecía al esposo y siempre lloraba. Y yo no creía en eso, decía, nah, aún yo habiendo vivido muchas cosas paranormales. Un día estaba en la casa, bueno, los apartamentos, yo estaba en el baño y el baño de ellos da con el mío. O sea, estamos divididos por una pared. Y entonces cuando esa pared empezó a dar golpes, se oía como que alguien del otro lado estaba pam, pam, pam. Yo dije, en la torre le están golpeando a la mujer. Nosotros fuimos, mi hermana y yo, salimos, tocamos la puerta, porque desde el baño se oía una mujer que lloraba, no a gritos. Era así como que, así. Y entonces salimos mi hermana y yo a ver qué estaba pasando. Tocamos la puerta. Salió el esposo y le digo, hey, ¿qué pasa? ¿Necesitas ayuda?
Y él dijo, no, todo está bien. Y preguntó, ¿por qué están preguntando? Y nosotros les dijimos, es que hay una mujer llorando en tu baño y se oyeron azotones en la pared. Pensamos que tal vez podía haber pasado algo y si necesitas ayuda, pues déjanos saber. Y él dijo, pero si yo estoy solo en casa, no hay nadie. Mi esposa se fue de fiesta con los niños, yo no quise ir porque estoy cansado y estoy aquí. Nosotros no sabíamos si creerlo o no. Dijimos, ok, está bien, nos fuimos a casa, como si nada, los ruidos cesaron. Al otro día vimos a la esposa, le dijimos, hey, le empezamos a preguntar, ¿estás bien? ¿No pasó nada? Y ella dijo, ¿por qué? Mi esposo dijo que ustedes escucharon algo ayer, pero yo no sé qué escucharon. Y nosotros le preguntamos, ¿no estabas en casa? Y ella dijo, no. Yo me había ido a una reunión de mi familia con mis hijos y él se quedó en casa porque estaba cansado. Y entonces le contamos lo que había pasado y ella dijo que no podía creerlo, pero que a la misma vez tenía algo de credibilidad lo que decíamos, porque ellos escuchaban a una mujer llorar en la noche y se le presentaba al hijo mayor y al esposo constantemente. ¿Por qué? No tengo la menor idea. Y esa persona tiene, yo creo que 15, 20 años viviendo en el mismo lugar. Y tienen todos esos años batallando con esa situación. Pero creo que no se había hecho tan presente hasta que su hijo más pequeño nació. Y volvemos a lo mismo, a las situaciones donde hay niños que son inocentes. En esa misma sección de apartamentos había una mujer, no sé si vive ahí todavía, una señora de color que fumaba marihuana porque tenía muchos dolores en el cuerpo, no tenía hijos y vivía con su esposo. Un día me tocó ir a pintarle sus apartamentos porque pues le estaba ayudando a mi hermana en ese tiempo porque ella estaba muy enferma. Y cuando fui ahí, ella empezó a contarme, ¿sabes qué? ¿No has visto una mujer que hay ahí? Es como, más bien como un monje con ojos rojos que pasa por el pasillo. Y yo le dije, no, sí lo había llegado a ver, pero no quería hacer comentarios al respecto. Cuando pasa por ahí, me pongo a pintar y me dice, ¿estás segura que no? Porque yo ya le he mentado de la madre y no se va. Y a veces pasa una mujer que llora, pero ese monje siempre está ahí. Se dice que cuando la gente también utiliza drogas, no es por alucine, ¿ok? También las energías negativas se concentran ahí de una manera mayor que normalmente. Y tal vez por eso. La señora tiene muchos años viviendo ahí también y dice que ha escuchado a la señora esta que llora y que ha visto al monje. Cuando yo me fui a vivir ahí a la casa de mi hermana, resulta que yo sentí algo extraño en el ambiente. La situación por la que me había ido a la casa de mi hermana no tiene nada que ver con esto, ¿no? Pero el caso es que yo recuerdo que me sentaba a ver la televisión ahí en el sillón en la sala y escuchaba así. No entendía lo que decían, pero eran voces de niños y yo les decía, ay, por favor, ya cállense, no quiero escucharlos, como si de verdad estuvieran ahí. Y así sucedía constantemente, aún yo con el sonido de la televisión podía escuchar ese como murmullo, como que estaban hablando ahí. Y una amiguita de mi sobrina vino un día y dijo, en tu casa hay niños, hay fantasmas, hablan y susurran todo el día. No son malos, pero están aquí. Entonces fue cuando me di cuenta que uno no puede correr de las cosas que pasan en tu casa, de las cosas que pasan en las casas de las demás personas. Porque sí, me ha tocado venir a algún lugar en donde, por ejemplo, me dicen, ¿sabes qué, Leticia? Es que ahí hay fantasmas y se siente la energía bien pesada. Tengo que decir que esa señora usaba velas y magias y no sé qué. Entonces se va acumulando esa energía negativa ahí si no sabes manejarlas. Dice mi papá que no te metas en camisa de once varas si tú no puedes controlar la situación. Entonces,
Esta persona me dijo, ¿por qué no vas a mi casa y me dices si hay algo ahí? Le dije, ok, vamos. Fuimos y lo primero que sentí fue una energía negativa. Ni siquiera quise entrar más que mi brazo y me salí y le dije, aquí no puedo entrar. Me dijo, ¿por qué? Porque hay algo tan negativo que tengo miedo que se me pegue. Y así fue. Y sí, así había sido. La mujer estaba haciendo magia y brujería y cuanta cosa. Si no saben usarla y no saben controlarla, no se metan con esas cosas. Eso de jugar a la Ouija, un día estábamos en un parque cerca de casa cuando era niña y todos, vamos a jugar a la Ouija. En cuanto yo puse mi mano en el corazón, dije, no, yo no puedo jugar esto. No entendía por qué. Después con los años me enteré pues que la Ouija puede abrir portales, traer demonios, almas y demás. Entonces, no jueguen con ella. Es algo muy peligroso. Es preferible no tenerlo ahí. Y mucho menos jugar con eso. Son cosas que la gente toma como divertido, pero al final de cuentas abre portales y trae cosas a esta dimensión que después no sabes cómo salirte de eso. Yo tengo entendido que una de mis tías cuando era niña jugó a la Ouija y entonces dicen que se le metió como una especie de fantasma o demonio. Eso es lo único que puedo recordar. Y lo único que sí es que me dijo, nunca juegues a la Ouija. Claro que no tengo ninguna intención de hacerlo, ni antes y mucho menos después, menos ahora. Eso es algo que yo no puedo jugar, mis respetos para eso y prefiero no tocar el tema. ¿Alguna vez te ha pasado algo así? ¿Has tenido alguna situación donde puedes ver un fantasma, donde hay cosas que no puedes controlar, sonidos, voces, movimientos, sombras, ruidos, no sé, algo que esté fuera de lugar y que tú sabes que no eres tú ni nadie en tu casa? Lo mejor de todo esto es que hay maneras de apaciguarlo y con el tiempo te vas acostumbrando a ellos, que no significa que nos guste, no, no nos gusta. Pero más sin embargo están ahí. Es algo que no puedes quitar de tu vida. En mi casa tengo entendido que por parte de mi madre existieron chamanes hace muchos años. Y la mayoría de las familias de nosotros tienen cierto don, como unos ven sombras, otros tienen premoniciones, otros ven el aura, otros pueden ver a la cara de las personas y saber si esa persona le falta mucho por vivir cuando está enferma o no va a durar muchos años o simplemente no le queda mucho tiempo de vida. Ah, yo tengo un hermano que ya murió, pero cuando los niños lo veían siempre le decían, mira mamá, es un ángel. Tal vez sí, no lo sé. Pero a mí siempre se me han acercado ese tipo de cosas, fantasmas. He visto en muchas situaciones, en lugares donde hemos vivido, hasta alguno que otro demonio. Y no es nada agradable. Pero coméntenme, déjenme saber qué es lo que piensan de esto. ¿Tienen alguna historia? Mándenme sus historias, las puedo contar aquí, no hay ningún problema. Ya saben, hablando con sentido @gmail.com y me lo pueden mandar ahí o pueden dejarme mensajes aquí. Cuéntenme sus historias. Quiero saber que no estoy sola en todo esto. Sé que hay programas donde aparecen cosas paranormales. Me encanta verlos, pero creo yo que la razón por la que no me gusta ver ni películas de miedo, ni películas de fantasmas, ni nada que tenga que ver con fantasmas, exorcistas, demonios, ni nada de eso. O no me gusta ver nada que tenga que ver que haga sufrir al humano o nada que tenga de brujería. Nada de esas cosas me gustan. Supongo que es porque mi sensibilidad que tengo y además sé que muchas de esas cosas sí son ciertas, que sí puede pasar. Las historias que les voy a contar en los paranormales van a ser muchas veces mías. Y claro que si ustedes me mandan sus historias, también las voy a contar aquí, porque no. Es interesante que la demás gente sepa que no estamos solos en esto.
Si ustedes se ponen a pensar que todo esto está en otra dimensión y a la misma vez entran a la dimensión que tenemos nosotros, da miedo, te eriza la piel, te dan ganas de dormir con la luz prendida. Cosa que me sucedió a mí, que hasta Cristo tuve, santos y todo lo demás, y ahora no tengo nada de eso, ni siquiera un rosario en mi casa. Porque me di cuenta que no importa cuánto yo ponga en mi hogar, van a estar ahí. Y para eso les contaré en otra ocasión, en otro paranormal, les voy a contar lo que pasó la vez que yo tuve como el punto cumbre cuando se abrió más mi canal para percibir lo paranormal. No se les olvide darle like, no se les olvide suscribirse, no se les olvide enviarles a otras personas este podcast. Espero que les haya gustado mucho. Hasta un nuevo podcast. Cuídense, por favor. Adiós.